ustedes, bienvenidos a la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Bienvenidos, bienvenidas a la ENA. Fechas recientes, comentábamos con la profesora maestra Raquel Velázquez sobre la importancia de llevar a cabo un evento como el que hoy nos reúne aquí en la ENA. Y evidentemente la convocatoria que genera el grupo organizador del evento, junto con la importancia que reviste la temática que se va a discutir acá, no podía menos que ofrecer espacios académicos como el Piñachán, a su vez espacio académico de la ENA, como el escenario más adecuado para que esto ocurriera dentro del ámbito académico que nos envuelve. Queremos agradecer a los organizadores, a las organizadoras de este evento, particularmente, una vez más, a la profesora Raquel Velázquez, condiscípula mía de allá de los 80s, cuando la ENA era volados de concreto todavía, antes de que hubiéramos todos los estudiantes acá. A Florencia Ruiz Mendoza, por supuesto, el favor de encabezar la mesa de hoy. Y a todos ustedes, las más cumplidas gracias por tomar este espacio como suyo, apropiárselo y, como ha sido la tarea de más de 7 décadas de la ENA, multiplicar el conocimiento, enriquecer el conocimiento sobre nosotros mismos en cualquiera de las fronteras que seamos capaces de representar. Sin más, muchísimas gracias otra vez, bienvenidos a esta ENA, nuestra ENA, y quisiera pedirles un aplauso a los organizadores porque fue una serie de actos bastante vamos a pasar ahora a las ponencias. Quiero agradecer al comité organizador por haberme concedido el gran honor de poder moderar esta mesa. Me gustaría leer brevemente algo que preparé, pero primeramente quisiéramos comenzar este encuentro del Día Internacional de la Mujer. Queremos recordar al amigo, al compañero Carlos Montemayor, quien, como ustedes saben, nos dejó hace unos días. Él iba a estar presente con nosotros, pero su fallecimiento repentino ya no le permitió estar presente, así como tampoco pudo cumplir otra serie de eventos que había adquirido previamente. Le recordamos especialmente por su apoyo incondicional a las compañeras en el primer y en el segundo encuentro de mujeres exguerrilleras, donde contamos con su invaluable apoyo. Sirvan estas palabras para saludarlo donde quiera que se encuentre. Por favor, brindemos un aplauso a su memoria. Me gustaría leer algo muy breve que preparé para esta ocasión. Únicamente quisiera compartir que, hasta la segunda mitad del siglo XX la historia ha tenido una visión antropocéntrica. Las mujeres reconocidas por esta disciplina había sido básicamente porque habían ejecutado roles masculinos como reinas, ministras, pintoras, escritoras y científicas. Y la teoría feminista de la historia busca hacer hincapié en el análisis de las relaciones de género y las condiciones socioeconómicas en la esfera doméstica. Histórica y socialmente, el arquetipo ideal de la mujer es el de la madre protectora, y es precisamente en su papel de madre protectora que en condiciones muy peculiares han surgido organizaciones conformadas principalmente por mujeres en defensa de los derechos humanos, que ha dado, no obstante, movimientos de resistencia insospechosos.
a movimientos de mujeres de resistencia que han surgido a raíz de una condición de extrema violencia ejercida por el Estado y que han hecho historia en su papel de mujeres, madres, hijas, hermanas y esposas. Sin embargo, hoy, aquí y ahora, celebrando el Día Internacional de la Mujer, vamos a tener en este coloquio, en esta mesa, a las verdaderas protagonistas de la historia. Mujeres que fueron guerrilleras, mujeres que transgredieron su papel femenino sin dejar de ser mujeres. Mujeres que han escrito historia en nuestro país y bueno, por quien yo siento un profundo respeto y admiración por todas ellas. Me siento muy afortunada de haber tenido la oportunidad de conocerlas y bueno, pues darme cuenta que a pesar de que bueno, han escrito historia, pues no han dejado de ser mujeres, valga la redundancia, que amamos igual, sentimos igual, lloramos de la misma manera y pensamos igual. Pues pido un aplauso muy cariñoso y respetuoso para las compañeras presentes y pues sobre todo para las compañeras muertas o desaparecidas que pues desafortunadamente ya no pueden contar el día de hoy su historia. Muchas gracias. Bueno, ahora tengo el gusto de darle la palabra a Guadalupe Sánchez. Ella es productora de Radio Educación. Ella participa en el programa de interés social en Mujer y Justicia. Es egresada de la UNAM, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Por favor, profesora. Gracias, buenas tardes. Es un placer estar con ustedes en este día tan especial. Me siento muy contenta de estar aquí con una invitación muy especial por parte de Raquel, que me hizo el honor de invitarme y de hacer una reflexión acerca del trabajo de las mujeres guerrilleras. Las mujeres guerrilleras por pura convicción. Así he titulado la ponencia que hoy les vengo a dar. Pareciera ocioso hablar de la invisibilidad de las mujeres y aún más de las mujeres guerrilleras, cuando hoy sabemos que las mujeres seguimos siendo, en muchos aspectos y circunstancias, sombras de la historia y de nuestro quehacer cotidiano. Y sin embargo, hoy estamos aquí para recobrar la memoria y dejar una marca en el inconsciente colectivo, impregnado por la experiencia y la calidez de estas guerreras. ¿Cómo hablar de las mujeres guerrilleras si ya de entrada estamos cada vez más inoculadas e inoculados contra los actos extraordinarios de la vida? ¿Cómo entender entonces la entrega de la vida misma de estas mujeres apasionadas por las causas justas si vemos la represión desde la intimidad de nuestra cama? 30 años han pasado por lo menos para que hoy estemos aquí conversando sobre quiénes son estas mujeres y qué las motivó a poner en riesgo su integridad física y moral, su vida nomás, al servicio de una causa digna en México y en América Latina. La participación de la mujer en los movimientos armados durante los años 70, los años de la Guerra Sucia, marcaron un parteaguas en la historia actual. ¿Qué hicieron estas mujeres para cambiar nuestra circunstancia de vida? La guerrillera Edna Ovalle apunta: lo que estamos viviendo actualmente, esta relativa democracia, esta mayor posibilidad de participación e incidencia, no ha surgido de la nada. Hay todo un proceso donde nosotros pusimos un grano de arena, no solo con la participación en la guerrilla. Muchas de nosotras veníamos luchando desde mucho antes. Entonces, pensamos que hacer una memoria es una obligación, tanto con nuestra propia experiencia, con nuestros propios compañeros, para que sea conocida y, por supuesto, superada por las nuevas generaciones que nos proponen una mejor vida, más justa y compartida. ¿Qué decir de estas guerrilleras que han sobrevivido a la tortura, a la violación, a la marginación, a la cárcel, sumergidas en la oscuridad
profundidad de la ilegalidad y en la indiferencia de una justicia lenta y escasa, haciendo historia sin dejar huella en la memoria frágil y corta de una sociedad ahora globalizada y cada vez más angustiada por tener que por ser. ¿Cómo sensibilizarnos para encontrar un camino, una respuesta ante el silencio y el olvido? Reencontrándonos, como hoy, en estos espacios para hacer correr de nuevo la historia en la voz de sus protagonistas. ¿Quién mejor que ellas para dar fecha, lugar, hora y nombre a los acontecimientos? ¿Quién mejor que ellas para dar un lugar digno a los muertos y exigir la presentación con vida de los desaparecidos y desaparecidas? Y nosotras y nosotros junto con ellas. Su testimonio, estoy segura, trasciende más allá de la fatalidad de la muerte y la violencia. Su participación en los movimientos armados deja en claro su espíritu revolucionario, su amor por la libertad y la justicia, su conciencia y convicción por lograr un mundo mejor. Siempre existirán otras interpretaciones, como apunta Alejandra Cárdenas, un abanico de lecturas posibles que harán ilusoria una historia definitiva. Hoy, aquí, se está reescribiendo la historia. A partir de este momento, ya no seremos las mismas ni los mismos. Las transformaciones que hoy vivimos y también disfrutamos han costado sangre y la entrega de muchas vidas para que su experiencia cale en nuestro quehacer, para evitar el olvido y en el peor de los casos, la institucionalización de las causas justas, que se levanten todas las voces. Yolanda Casas, integrante del movimiento Lacandón, reflexiona en una entrevista hecha en Justicia en un programa de análisis en Radio Educación. Después de ser detenida, torturada y encarcelada durante casi 7 años, mi sensación fue de este vacío, de qué pasó. Yo pienso que además de la tortura, el que salgas y no haya nada, o así lo percibas de entrada, por lo que tanto diste, por lo que tanto luchaste, tú, al lado de tantos otros jóvenes, hombres y mujeres, que realmente entregamos nuestra vida por lograr nuestros ideales, el salir y toparte de lleno, aunque pareciese que no había servido para nada, era una sensación que yo tenía, desde luego de haber sacrificado, porque eso es familia, vida anterior, hijos y demás, y salir y sentir que te aplastaron, que te destruyeron, que nada fue verdad en el sentido de logros. ¿Cómo seguir viviendo después de empuñar las armas, después de entregar los sueños más caros? Atrás de cada mujer guerrillera hay una historia de vida que nos toca muy de cerca, una historia aún menos conocida, y es esa, la que habla de nosotras mismas, la pareja, la maternidad, la familia, los amigos, la niñez. Una confrontación permanente con el ser mujer, no importa si eres mexicana o argentina, y entiéndase que no me refiero a una visión feminista como tal, sino a esa forma de vivir de aquellos años en los que las mujeres permanecíamos al margen de los acontecimientos importantes, o en palabras de Raquel Velázquez, nosotras estábamos en cosas que no eran de mujeres, estábamos al lado de. Entonces se abrieron nuevos caminos de participación en la vida pública de los pueblos. La actividad y el cargo de las mujeres guerrilleras estaban determinados por la inmediatez, la clandestinidad, la capacidad organizativa y política. ¿Cómo no asombrarme, cómo no admirar el valor de estas mujeres que, sin conocerlas, otorgan sus vidas en pos de un futuro más digno? Nos tocó vivir un momento especial que no se ha repetido. Mi adolescencia se vio cobijada por un espíritu rebelde, por una energía de cambio que consciente o inconscientemente nos dejó una marca en el cuerpo, como un sello de agua en toda una generación. Y citando a Pedro Semper y Alberto Corazón, que dice: entre la cabeza reventada de John F. Kennedy y el casco numantino de Salvador Allende hay 10 años prodigiosos, una década en la que todo estuvo a punto de estallar por exceso de vitalidad. La producción de acontecimientos desbordó su capacidad de asimilación, la aceleración del cambio hizo que la velocidad social dejara atrás el tiempo histórico.
Un espíritu rebelde y revolucionario se apoderó de toda una generación. Un pensamiento claro de querer ser más justos hicieron posibles que hombres y mujeres se embarcaran en una lucha armada para construir el mejor de los mundos. Un momentum de cambio se iba atesorando. En los años 60, la pobreza dejó de ser un concepto abstracto. La teología de la liberación reveló un mundo de vasta pobreza y opresión. No solo la gente es pobre, su pobreza es por mucho el resultado de la forma en cómo está organizada la sociedad. Este es solo un breve paisaje en el que estas mujeres surgieron, se movieron y cambiaron la historia. Mi primer contacto con la guerrilla fue en los años 60, cuando apenas era una niña y hojeaba asombrada las páginas del Life, en las que se veía la imagen de Che Guevara, ocupando media plana, mirada puesta en el horizonte y un puro en la mano, el hombre tras el velo de la leyenda, decía el título de aquel extenso artículo en el que se hablaba de un rebelde en busca de una causa por John Stanton. Acompañado de una fotografía de su madre, de los compañeros combatientes, de su infancia y juventud y de la ya famosísima fotografía de su cuerpo yerto como un Cristo recién bajado de la cruz, a un año de su muerte. Yo apenas tenía 12 años y este hombre ya había cambiado la historia. En México, mientras tanto, el profesor Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas se hallaban alejados de mi horizonte infantil. Los grupos armados en México estaban más que ocultos, casi inexistentes, bajo la cobertura de una prensa sometida en una lucha armada de baja intensidad. A principios de los 70, la guerrilla llegó a mis manos un día soleado. Venía en una especie de tabloide, Madera, se llamaba ese periodiquito que daba cuenta de las acciones de la Liga 23 de septiembre. Lo recibí sin darme cuenta de qué se trataba. Estaba en CCH Azcapotzalco. Leía ansiosa el encabezado y mi amigo dijo: es un periódico clandestino de la guerrilla, la lucha armada contra el gobierno. Sentí temor, inexplicablemente me temblaron las manos y mis pies rápidamente me llevaban al bote de basura más cercano. No sabía si eso era malo o qué consecuencias tendría. Había una mezcla de querer saber más, de leerlo y llevármelo a mi casa o deshacerme de él lo más rápidamente posible. Ganó lo segundo y ahí quedó como una gota de agua en el océano. A finales de los 70, mi vida corría por los pasillos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. La guerrilla flotaba de nuevo cerca de mí, envuelta en un velo de misterio romántico. Se hablaba de ella en voz baja, se murmuraba por los pasillos universitarios sobre un grupo armado y de quienes podrían estar involucrados si eran combatientes pagados por el mismo gobierno para dar juego político y tintes democráticos a un país tercermundista, pero eso sí, en vías de desarrollo. En los pasillos universitarios era un hecho, se sabía que había guerrilla, se discutía entonces de los motivos, de los ideales, de los conceptos, se hablaba de los hombres. De las mujeres guerrilleras nunca escuché hablar. Inocentemente pensaba: qué lindo dar la vida por los ideales para ser patria. Sin duda, no tenía la menor idea de lo que eso significaba, y otra vez se repitió aquella escena, como si las horas no hubieran pasado. Lugar, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Cuando era aún el kindercito y se encontraba entre la Facultad de Economía y la Facultad de Derecho. Era temprano, aún de mañana. Entre el murmullo de las 8, cambio de clase y un cafecito, llegaron con frescor y candidez unos compas. Sombrero de paja y morralito al hombro, guaraches, pies duros como la tierra seca. Venían repartiendo periódicos como frutos para probar. Madera, el periódico de la Liga 23 de septiembre. Y caminaban rápido, dejando su cosecha recién cortada, aquí y allá, en las manos de quienes aceptaban. Yo, por ejemplo, extendí el periódico Madera y leí Liga Comunista 23 de septiembre. Justo en ese momento pasaron unos compañeros de mi siguiente clase. Me miraron sorprendidos. ¿Qué pasa?, pregunté. Ay, si serás tonta. Este periódico es de la guerrilla. Si te ven con él, te van a meter al bote. Ese fue otro encuentro con una guerrilla inexistente para la mayoría de la sociedad mexicana que estaba embarcada en los esplendores del petróleo y sus ganancias, de nos están saqueando pero aún no nos damos cuenta, y sobre la que nuevamente se tendió un velo de incomprensible, de inabarcable. Hoy, después de tantos años, estas mujeres que permanecieron ocultas, clandestinas, con alguna que otra nota en la sección de la
confiere en una dimensión histórica. También en esta época, no sé dónde fue que la vi, vagamente en mi memoria tenía acotada la imagen de una mujer vestida con traje militar, gorra, pantalones y botas duras. Tal vez por una guerrillera nicaragüense, en su rostro reflejaba la paz que da la convicción. Su presencia iba más allá de la tinta, de la mera ilusión. Su imagen dejaba ver la certeza con la que se espera, digamos, un futuro mejor. Me dio un salto el corazón, una mezcla de admiración y alegre sorpresa. Era una mujer combatiente, una guerrillera. Se veía como una imagen romántica, comprometida y aventurera, pero muy alejada de mi realidad, hija de familia, con un futuro confiable en un país que prometía salir de la banda de los tercermundistas por sobre la represión del 68. Había un compromiso por la modernidad, la democracia y el progreso, porque al fin y al cabo éramos el país del cuerno de la abundancia. En este tiempo de ensueño, en el que crecemos y creemos que todo puede ser mejor, las mujeres guerrilleras solo pasaron a formar parte del horizonte como algo inalcanzable, como una hermosa canción y tal vez como una realidad de otro país que nada o casi nada tenía que ver conmigo. Hoy la historia es otra, y no porque haya terminado, no porque se hayan terminado con las injusticias que más quisiéramos, sino porque hoy estas mujeres están aquí, ahora, a nuestro lado, porque la historia no podría ser la misma sin su participación. Mujeres valientes y sin lugar a dudas, cabronas, duras, aunque la verdad, creo más bien que son mujeres tocadas por un profundo y verdadero amor, tan profundo y firme, que las hace capaces de tener la fuerza para transformar la tierra por un espacio más justo, más amoroso, más claro y transparente. Su espíritu permanece y crece a la distancia. Durante la década de los 80, las mujeres guerrilleras aparecían con más naturalidad, entre comillas, en las noticias, en los libros. Somos millones, Doris María de Nicaragua, muchacha combatiente del pueblo, geografía de nuestros campos, de nuestras costas y de nuestros ríos. Leía el libro de Margaret Randall, donde daba cuenta de la vida de esta combatiente. La vida de Doris María, combatiente nicaragüense, libro que leí con rabia, con sorpresa, apasionadamente, con angustia. Era casi imposible creer que lo ahí narrado pudiera suceder y sin embargo era. Allí estaba la tortura, la cerrazón, el hambre, el hastío, los militares, que reprimían con obscura, absurda y pronta eficacia. Mientras tanto, cuenta Doris Tijerina, me habían suspendido los castigos de ejercicio, se me había dejado lo más de castigo, el de no dormir y el no darme de comer, y continúa un poco más adelante. Este tipo llegaba todas las noches, me desnudaba, me manoseaba, y tirándome contra las paredes y dándome golpes, llevaba visitas. Por más dura que fue esta lectura, y en la que me daba cuenta de que el saqueo y la explotación del sistema capitalista es deplorable, y el sistema en el que vivimos, esta realidad estaba nuevamente a kilómetros de mi país, de mis condiciones. Sin embargo, el conocer las condiciones de vida y la fuerza de estas mujeres que con gran valor enfrentaban esta situación de manera organizada, sin duda despertaron en mí una gran admiración y repudio a todo tipo de violencia. Fortalecer la solidaridad es una tarea pendiente entre las mujeres y los hombres que pensamos que se puede vivir en un mundo mejor. La música juega sin duda un papel importante en esta historia. Llega calladita hasta lo más profundo de nuestra mente, toca la fibra sensible del corazón y nos identifica. Carlos Mejía Godoy y los de Palacagüina con su canción Las Mujeres del Cuau me ponían la piel chinita cada vez que los escuchaba y me preguntaba insistentemente ¿por qué estas mujeres arriesgan todo? ¿Por qué hay hombres perversos? Y reflexionaba en mi ingenuidad antes de conocer de lo que es capaz el capitalismo salvaje, los militares y los hombres caníbales de otros hombres. Llegaban las voces de los cantautores con noticias profundas, cicatrices abiertas a lo largo y ancho de nuestro continente americano, del dolor hermanado al cambio. Escuchar a Mercedes Sosa en el auditorio de la Facultad de Medicina cantando con su voz privilegiada, plegaria a un labrador, la muralla, a desalambrar. Dicen que los recuerdos que compartimos son un universo enorme y muy complejo, de un sistema abierto y en permanente movimiento. La memoria colectiva nos cuenta mucho de lo que somos.
No puedo recordar ni cómo ni dónde lo conocí. Hay un velo de clandestinidad en esta historia. Cierto día, entre 1982 o 1983, yo me había enojado con mi marido. Me llamó por teléfono y simplemente dijo: no voy a ir a comer, me quedo con mis amigos. Me enojé muchísimo y lo único que quería era no estar en casa. Entonces sucedió lo mágico. Un hombre que recién había conocido me invitó a comer en Coyoacán. Llegué lo más rápido que pude. Comimos en un restaurante de Francisco Sosa. Me miró con una ternura que hasta ese momento yo no conocía y con una sonrisa me dijo: ¿eres periodista? Si quieres yo puedo introducirte clandestinamente a las filas de la guerrilla para que hagas un reportaje. Lo miré incrédula, me ganó la risa de nervios y solo dije: lo voy a pensar. Pasaron algunos días y de nuevo nos encontramos. La propuesta fue la misma, hablamos de muchas cosas. Él me decía: yo tengo que volver, me están esperando, confían en mí. Ya está pronto mi regreso, vente conmigo para que veas cómo participan las compañeras. Sé que harías un buen trabajo, lo tengo que pensar, dije. En el tercer encuentro me recibió sonriente, se veía contento con una extraña luz que me envolvía. Con mucha ternura se paró frente a mí y con una voz como de orgullo me dijo: ya me voy, salgo para Guatemala, pero quiero decirte que me voy muy contento, muy feliz, porque aunque tú no me ames, yo a ti sí, y mucho, muchísimo, siempre te voy a amar. Gracias por darme la oportunidad de saber lo que es el amor. Si me matan mañana, cuando llegue seré feliz, porque ya sé lo que es amar. No supe qué contestar, solo lo miraba, me dio un beso, se dio media vuelta y sin volver la cabeza se fue con el paso firme. Nunca más volví a saber de él. Mi más reciente contacto con estas mujeres llenas de luz que han permanecido en la oscuridad y a las que la historia parece no reconocer fue cuando producía la serie Mujer y Justicia en Radio Educación y decidimos hacer un programa sobre las mujeres guerrilleras. Ahí conocí a Raquel Velázquez y su risa sonora, escandalosa, contagiosa. Quien la mira no podría imaginar que ella es una femenina anónima, capaz de dar la vida por el solo hecho de pensar que podemos aspirar a un mundo mejor. También tuve la fortuna de conocer a Guillermina Cabañas, chaparrita, morenita, quien no deja de tener esa ternura profunda, esa dulzura en su voz que da la confianza de creer fielmente en un futuro mejor por encima de la represión y la muerte. Mujeres a carta cabal, ser solidaria con la palabra para nombrarlas y que las nuevas generaciones sepan que hay mujeres que luchan hasta la muerte por los ideales de la paz, la libertad y la justicia, pero sobre todo saber que son mujeres llenas de un amor verdadero. Por eso hoy estamos aquí. Muchísimas gracias a Guadalupe por este conmovedor relato. Bueno, ahora quisiera, compañera y amiga, bueno, mientras baja al panel, por más de 30 años en el estado de Jalisco, actualmente da clases de matemáticas a nivel secundaria. Ella, bueno, participó en la organización Armada del Frente Estudiantil Revolucionario, también en el estado de Jalisco, en la ciudad de Guadalajara, y posteriormente se incorporó a la Liga Comunista 23 de septiembre. Entonces, bueno, pues démosle la palabra a Rosa María y pues, muchas gracias de estar aquí. Pues. Buenas tardes a todos y a todas. Pues, en primer lugar, quiero dar las gracias a quien pensó y construyó este espacio. Importante por ser mujer, y también importante por que todas nuestras historias creo que forman parte de la historia de nuestro país.
Me gustó mucho cuando me invitaron y vi el cartel y decía de niñas a guerrilleras. Ah, caramba. Eso me llamó mucho la atención, me hizo pensar en esa parte de nuestra vida en donde pareciera que se entretejen las redes de la vida. Y de alguna manera yo hice un trabajo que se refiere a esta parte de mi vida, que tiene que ver con cuando fui niña y después cuando fui adolescente. Y le puse por título Construyendo Camino, se lo voy a leer. Despierto, escucho el ruido de la escoba en la calle. Alguien está barriendo. Además me llega el olor tradicional de las mañanas en Guadalajara. Huele a tierra mojada, huele a campo, huele a niño. La identifico, es mi madre. Ya está despierta, limpió la casa de seguro. Mi papá se fue a trabajar con su lonche elaborado por ella. Si en este momento me acerco a la cocina, de seguro hay comida. Escucho el susurro de sus canciones. Esto lo aprendió de sus padres. Ellos también despiertan a las 5 de la mañana y se van a llevar el maíz al molino para hacer las tortillas. Y mi abuelo Leopoldo Carranza también llega a la casa después del molino para llevarle masa y pan a mi madre. Él la quiere mucho como hija y porque ella siempre trabajó para ayudarlo a sostener a sus hijos. Ella solo estudió hasta la primaria para trabajar como obrera en una fábrica de luz. Mi abuela Felicitas, aunque es muy seria, los quiere. Ellos también tienen su casa en un lugar cercano a Tlaquepaque, como la nuestra. Es una casa muy grande, pero donde también lo primero que se hace es barrer la calle, que es más amplia y que tal vez lo único que recogen son hojas y flores de los árboles. Está rodeada, como ya decía, de flores, geranios, amapolas, masfuerzos, claveles, girasoles, en fin, flores según la temporada. Árboles frutales, naranjas, limones, duraznos, paras con grandes y sabrosas racimos de uvas. Además, árboles con flores de color lila y naranja que lanzan sus flores al suelo, dando un panorama encantador. En esta casa viven mis abuelos y sus hijos, o sea, mis tíos. Entre flores, canciones, aroma, tierra mojada, despierto todas las mañanas, a veces en casa de mis padres y otro en casa de los abuelos. A mi abuelo le gusta poner el radio en la XCW, estación que inicia con canciones que tienen que ver con el amanecer. Recuerdo una que dice, desde que Dios amanece. Desde que Dios amanece me paso pensando en ti. Siempre hay un nuevo verano. Mi abuela nos levanta y nos dice que debemos ir al potrero a traer migas para el fogón, porque va a hacer las tortillas. Mi tío Rafael conduce la carretilla. Mi tío Ernesto va volteando las migas secas y yo voy jugando con las que ya, voy juntando las que ya están secas y las pongo en la carretilla. Esto para mí es como un juego que resulta muy agradable porque tiene un fruto. La primera tortilla es mía. Mi titita, que es como yo le llamo a mi abuela, me hace un burrito y después del burrito habrá café de olla, frijoles, leche, calabazas, semillas del mercado que trajeron cuando fueron al molino. A mí me gusta estar más en casa de los abuelos. Yo creo que porque me tratan más como adulta a pesar de mis 5 años. Mis hermanos, Lupe, Isabel y Enrique son mis juguetones. El otro día jugamos a caballito del barandal de una cama. Pusimos unas cobijas, unas almohadas, a montarse ha dicho. Pero me tumbaron, como dije, son juguetones. Y ahora estoy incómoda con este brazo inmovilizado por un yeso. Estos son algunos de mis primeros recuerdos, una infancia que transcurre entre las casas de mis abuelos y la convivencia con mis tíos y tías. La rutina familiar entre mis padres y hermanos que cada año aumenta 1%, hasta llegar a ser 11. Nuestro transcurrir entre juegos, experiencias dolorosas a veces, nuestras travesuras, nuestros amores, nuestros desamores. También aparecen en la escena los abuelos, María y Pedro. Ellos son los padres de mi papá, quienes son un poco serios, pero ahí están. Hoy vamos a ir con mis
Hoy vamos a ir con sustitutos, me dijo mi mamá, y nosotros nos pusimos felices porque sabíamos que sería un día de aventuras. Para llegar a casa de ellos tenemos que cruzar un potrero que lo hacíamos de manera longitudinal, pero en esta ocasión que nos sale un toro. Mi mamá tenía a mi hermano Jorge de brazos y mi hermana Lupe y yo llevábamos a Quique de la mano, corrimos a todo lo que nos daba. En el transcurso Isabel me quitó al niño para que yo corriera más rápido y mi mamá, que ya era miedosa, se olvidó de nosotras y de nosotros y llegó primero a la orilla hasta cruzar el alambrado. Como pudimos, llegamos también. Una vez a salvo nos invadió un ataque de risa que se interrumpió cuando vimos que mi hermano Quique tenía las rodillas peladas. La aventura concluyó cuando jugábamos cosas muy interesantes, jugábamos a hacer la política. Ellos también me enseñaron muchas cosas, sobre todo a vivir en las luchas estudiantiles, a saber que todos los seres humanos tienen derechos, a sobrevivir a pesar de que si tenemos o no tenemos dinero, todas esas cosas. Y pues de alguna manera aprendí también ahí a través de ellos. En la Casa de Estrella había muchos libros de Carlos Marx, Lenin, escritos militares escogidos de Lenin, todos los Tupamaros. Y pues todo esto fue el clima propicio para que a la hora que participamos en el movimiento estudiantil, que el movimiento se radicalizó, nosotros vimos como algo propio del momento histórico que vivíamos el tomar la decisión de participar de un movimiento estudiantil a participar en la Liga Comunista de México. Creo que ya el tiempo. Sí. Les quiero ya, pues, para finalizar, decir que fue así como se fue gestando toda una forma de vida. Y de alguna forma, pues yo me quedo con ese título de una novela que me gustó mucho y que se llamaba Así se te puede hacer. Muchas gracias. Cato forma parte del colectivo Nacidos en la Tempestad, que bueno, es una organización civil básicamente conformada por hijos e hijas de exguerrilleros, y bueno, ellos luchan por la verdad, la memoria y la justicia. También es importante decir que Cato es hijo de dos figuras emblemáticas dentro del movimiento armado en México. Su padre fue Carmelo Cortés Castro, su madre Aurora de la Paz Navarro, ambos fundadores de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, organización que surge a raíz de la escisión del Partido de los Pobres. Carmelo Cortés lideró la organización hasta el momento de su muerte, y pues es muy importante destacar el papel de su madre, Aurora de la Paz Navarro, ya que bueno, en México fue la única mujer guerrillera que lideró una organización armada. Bueno, pues démosle la palabra a Cato y muchísimas gracias por darnos su presencia. Muchas gracias al comité organizador que me invitó a este evento. Y un día tan especial, como es el Día Internacional de la Mujer, para que con sus testimonios, con esta transformación que ellas vivieron, para no solamente en sí mismas, sino para cambiar el país, para cambiar todo el sistema que lucharon. Como bien hablaba al inicio, la compañía Flor, para aquellas mujeres también que están detenidas y desaparecidas, como es el caso de mi mamá. Compañeros, a 34 años de la desaparición de Aurora, quiero mantener viva el recuerdo que me dio en su trasera, a los 60 años. Mi madre perteneció a una generación de jóvenes que valor coraje, desbordados persiguieron sus ideales hasta las últimas consecuencias, sin doblegarse ante la espada de un enemigo infinitamente superior en recursos y con una gran capacidad para ejercer la verdad. Ella se entregó completamente a la causa revolucionaria,
dando así una inmensa expresión de amor por el pueblo mexicano. Nene, como le decían, nació en la Ciudad de México el 30 de enero de 1954, era hija de la profesora Mercedes del Campo Clifton y del músico de origen yucateco Wenceslao Lizárraga. Aunque estos se separaron y ahora fue registrada con otro apellido, por la línea materna su abuela había pertenecido al Partido Comunista de los Estados Unidos y había vivido una odisea política cuando se desató la persecución macartista en aquel país. Así, aunque la familia se respiraba vientos de izquierdas, Mercedes intentó apartar a su hija del peligro que se representaba la sola palabra comunismo en plena Guerra Fría. Precisamente su vocación pacifista la había llevado a bautizar a su hija como Aurora de la Paz. En contra de lo que se esperaba de ella, la pequeña Aurora tuvo una inclinación precoz por la política. Escuchaba absorta los jóvenes amigos de su madre, que muy a disgusto de Doña Meche hablaba de la revolución y otras cosas peores. Así, a sus escasos 15 años participó en la formación del Comité de Lucha de la Escuela Nacional Preparatoria número 4 de la UNAM, la que entró a estudiar después del movimiento que marcaba el país en el año de 1968. Su carisma, su capacidad intelectual, su belleza, su alegría, su sexualidad, su compromiso con las causas justas, motivaron a todos los que la conocían. Muy pronto, algunos individuos misteriosos que habían visitado amorosamente a su madre entablaron pláticas con ella con la idea de que cuando creciera pudiera quizá incorporarse a su órbita de actividades. Entre ellos estaban Manuel Gámez Rascón, alias Julio, Rodolfo Gómez Gámez García, alias El Viejo, Ramón Ramos Morborejo, militantes del Grupo Campesino 23 de septiembre, que operaban en la zona de Chihuahua, Jalisco y el Distrito Federal. A raíz de que Morborejo, que se había convertido en su amigo personal, cayó preso en marzo de 1971, envió a Julio y al Viejo para exigirles ser parte del Grupo 23 de septiembre y así pasar a la clandestinidad. Aurora decidió no iniciar su vida universitaria porque estaba en puerta y se fue a vivir a una casa de seguridad, probablemente del estado de Jalisco. Por su parte, el Grupo 23 de septiembre se fusionó con el Movimiento de Acción Revolucionaria, MAR, cuyos integrantes habían sido previamente entrenados en Corea. Aunque una parte considerable había sido descubierta y apresada, la nueva organización tomó el nombre de MAR 23. Al interior del grupo, Nene Lilia conoció a Jacobo Gámez García, hermano de los célebres hermanos Gámez, que junto con otros guerrilleros habían tomado por asalto Cuartel Madera el 23 de septiembre de 1965, inaugurando simbólicamente la lucha armada socialista en México. El MAR 23 entabló una relación política con el Partido de los Pobres, Teneso Cabañas, que operaba en la sierra de Toyac Guerrero desde 1967. Por lo consiguiente, algunos de sus militantes fueron invitados a subir a uno de los campamentos de la Brigada Campesina de Ajusticiamiento en los primeros meses de 1973. En los enfrentamientos previos, Lila se hizo novia del grupo chihuahuense apoyado por Aníbal Hueteporaca. Él fue el primero en arribar a la punta serranía del sur, pero en poco tiempo se incorporó ella recibiendo el apodo de la Camarona, ya que la amenazante calor de la región no perdonaba la blancura de su piel. A sus 18 años, Lilia tuvo el privilegio de conocer a uno de los líderes guerrilleros más importantes de México, así como sus lugartenientes, entre ellos Gabriel Cortés Castro, alias Cuauhtémoc, ideólogo y artífice del segundo itinerario del Partido de los Pobres. Por esos momentos, una parte del MAR 23 quedó asimilada a la organización partidaria, que era una coordinadora guerrillera que operaba a nivel nacional, compuesta por muchas células y organismos armados de diferentes estados de la República. Lilia y Aníbal terminaron su relación y el innato Cuauhtémoc empezó a proteger a Aurora, que no fue en lo absoluto indiferente a sus pretensiones, por lo que deciden casarse revolucionariamente. Esto no fue bien visto por sus enemigos políticos de Cuauhtémoc, quienes se valieron de esta situación para acusarlo de haberle quitado la novia al compañero. Cuauhtémoc, que tenía diferencias con sus detractores, puesto que cuando Lucio tuvo que ausentarse durante una corta temporada, delegó el mando en él. Cuauhtémoc, que había estudiado marxismo en la URSS, intentó implantar entre los campesinos sus concepciones doctrinarias, lo que fue fuente de tensión y debates intensos. Su manera tan rígida de proceder fue tachada de militarista, lo que aunado a la crítica que hizo del caudillismo de Lucio, determinaron que una parte de la Brigada Campesina de Ajusticiamiento conspirara para expulsarlo o por lo menos delegarlo política y militarmente. Cuando Lucio regresó, se desató una guerra interna por el liderazgo. Cuauhtémoc defendió la posición que la elección se eligiera democráticamente y otro sector apoyó a capa y espada la conducción de Lucio. La organización partidaria se constituyó al pie de la balanza, a veces del lado de Lucio, otras contra Rebelde.
Un hermano de Lucio, alias David, cuestionó la inmoralidad de la pareja y esto lo expuso como punto en el pleno del partido. En aquella ocasión no trascendió, pero en otra reunión del Partido de los Pobres y la organización partidaria se insistió en el mismo asunto, lo que dio por resultado que en la segunda ronda de la votación se decidiera la suspensión por 8 meses de Cuauhtémoc y Guilla de la Brigada Campesina de los Pobres. A mediados de julio de 1973, los Adán y Eva de la guerrilla fueron expulsados del paraíso y se fueron a la ciudad de Acapulco, Guerrero. Para contrarrestar esta situación, Carmelo y Aurora optaron por fundar una organización especializada en la economía urbana que realizara acciones para contribuir al financiamiento del Partido de los Pobres. La nueva agrupación político-militar, nacida el 8 de diciembre de 1973, recibió el nombre de Fuerzas Armadas Revolucionarias y su zona de operaciones abarcó los estados de Morelos, Guerrero y el Distrito Federal principalmente. Las FARC crecieron de forma más o menos rápida a través de la red de contactos del Partido de los Pobres. Los primeros meses de 1974, Aurora tuvo que suspender su febril actividad guerrillera para dar a luz a su primogénito Catarino. O sea, el 5 de abril, durante año y medio, mi madre no se despegó de mí y aunque obviamente no puedo recordarlo, la acompañé en su vida de aventuras revolucionarios a Santa de Mayo. Las FARC realizaron varias expropiaciones a sucursales bancarias y secuestros, siendo el más importante de la multimillonaria Margarita Saab, que se verificó el 30 de agosto de 1974 y fue parte dirigido por el Comando Femenil de Che Guevara, que presidía Aurora Alegría. La intervención policíaca y el asesinato de 2 guerrilleros que iban a cobrar rescate precipitó al grupo a eliminar a la secuestrada, lo que desató una persecución feroz contra los militantes de las FARC. Cada miembro de este grupo que caía era sujeto a los peores tormentos, a la ejecución o a la desaparición. Por eso la decisión de las FARC se repliega primero al estado de Morelos y después al Distrito Federal. En la ciudad capital, Aurora tuvo a su segundo hijo, al que llamaron Juan, como padre de Carmelo y un compañero caído en combate. El Distrito Federal tampoco era un lugar seguro, pues había un agente secreto en cada esquina y fotos de Aurora y Carmelo eran muy conocidas porque salían con frecuencia en el periódico. Es así como mi padre fue ubicado el 30 de agosto de 1975 en el Centro Comercial Sears de Ejército Nacional, en la colonia de Regación. Fue herido pero se le detuvo con vida y se trasladó al campo militar número 1, donde fue torturado. Al día siguiente se presentaron las fotos de su cadáver en la prensa, que anunció con espectacularidad que había muerto en un enfrentamiento a tiro con la policía. Sin embargo, el cadáver nunca fue entregado a la familia Cortés Castro, la que por cierto fue víctima del peor hostigamiento que se pueda imaginar. A la fecha los Cortés viven ocultos o fueron desaparecidos, no se sabe nada sobre ellos. Mi madre, que estuvo por cerca de los hechos, con sus hijos en los brazos, fue testigo de los acontecimientos y le hizo saber a sus conocidos que habían llevado vivo a Carmelo. Asumió plenamente la dirección de las FARC y la reorganizó en condiciones sumamente adversas, corriendo de un lugar a otro para esquivar el cerco policíaco que se le había tendido sobre todos sus familiares y amigos. Por esta razón, una noche de otoño de 1975 fue a las puertas del trabajo de su madre y dejó a sus propios bebés, Catarino y Juan, en una caja de huevo con su ropita doblada y una nota que decía: entréguese a la señora Mercedes del Campo. Al poco tiempo cayó una célula de las FARC en Acapulco y se desató una cascada de detenciones en varios puntos de la República. La dirección de la casa donde vivía mi madre fue arrancada bajo bestiales torturas a uno de los compañeros. La Dirección Federal de Seguridad llegó a allanar el municipio de Tecama, Estado de México, deteniendo a Aurora y a un hermano de Carmelo, el nombre o alias José. Se dice que el gobernador Rubén Figueroa previamente había ofrecido una amnistía a Aurora para que las FARC pusieran las armas, pero ella nunca admitió ninguna negociación con el régimen despreciable contra el que peleaba con todas sus fuerzas. Aurora, que fue la única mujer en la historia de las guerrillas mexicanas en dirigir una organización político-militar, fue sometida a un incierto destino, probablemente en los calabozos del campo militar número 1. Nadie más volvió a saber de ella, desde aquel fatídico 3 de febrero de 1976. 30 años después me enteré que la DGS elaboró su declaración por esas fechas. El último dato que se tiene es su expediente del archivo de la DGS. Es un resumen de esta declaración fechado en 1985. Estaría mi madre entonces viva a casi 10 años de su detención y desaparición. Y bueno, esta es por el tiempo no puedo terminarla, pero eso es lo que crea la indóptica este último expediente que se tiene. Y la gente no desaparece así nada más, ¿no? Se dan cuenta que
hermanos, primos. Y dañan a la sociedad, claro que sí, profundamente. Y marcan a las familias, ¿no? Como a nosotros, en las condiciones que nos tocó vivir. Y bueno, eso es algo de lo que podemos compartir con ustedes. La verdad, qué bueno que se sigan haciendo estos foros. Y hasta la victoria, compañeros, porque esto tiene que continuar. Gracias. Pues muchísimas gracias, Carlos, por tu participación. Y bueno, esto que tú mencionas es muy importante y bueno, creo que bueno, todavía hay muchísimo trabajo que realizar por la memoria, por la verdad, por la justicia, pero bueno, yo pues también pienso que es muy importante el reciente logro que acaba de pues, lograr la familia Radilla. No saben o no sé si lo sepan, el pasado diciembre de 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al gobierno mexicano por la desaparición forzada de Rosendo Radilla. Entonces, bueno, creo que pues hay una luz, ¿no?, en el camino. Vanguardias Armadas Revolucionarias también estuvo a cargo de la emisión del libro del primer encuentro de mujeres exguerrilleras y bueno, también ha seguido pues trabajando mucho, preservando la memoria de las compañeras guerrilleras y del movimiento armado socialista en México. Démosle la palabra, por favor, a Luz María. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues yo preparé un trabajo precisamente sobre infancia, adolescencia, el camino que me condujo al movimiento armado. Mi pueblo lleno de campos, milpas, cerros, árboles, flores, lluvia, agua, tiene un río, tiene grandes rocas, sol y niebla, noches estrelladas, grandes lunas, olor a tierra y perfume de flores y hierba, viento que susurra en los árboles, nubes que juegan en el cielo azul, en el campo, niños que juegan, cantan, corren, van a la escuela. Ese es el espacio de mi remota infancia. Mis abuelos paternos, el campesino, obrero, hornero, recolector de escoba, sembrador de milpas. Ella vende flores, hace tortillas, muele el metate, transforma el maíz en tortillas, los chiles en mole, con sus maravillosos manos de mujer campesina. A los abuelos maternos no los conocí, pero él era músico, relojero, director de orquesta, pianista. Ella, comerciante, y sé que tenía un carácter fuerte. Mis padres, él, obrero, sindicalista, líder de la colonia, organizaba las faenas, fue comisariado del ejido, fue militante socialista. Ella, la ternura viviente, instruida, bordadora, sociable, gran conversadora, siempre rodeada de niños, sus manos creadoras de dibujos, letras, flores, bordados, nos deleitaban con sus relatos que nos llevaban por lugares desconocidos, por su vida en un convento, primero muy religiosa, luego, como la madre de Gorky, apoya la lucha de sus hijos. Mi numerosa familia estuvo compuesta por mis abuelos, tíos, mis padres y 10 hermanos. Yo fui la tercera. Al primero no lo conocí, pues murió cuando todavía no cumplió un año. Yo, como era la tercera, crecí en medio de 4 varones y luego fueron 6 hermanas. Así que aprendí a jugar con ellos, jugué a las canicas, aunque les tiraba doñita y ellos el huesito, también les ganaba. También aprendí a jugar el trompo, uso de los árboles, ahí me podía cantar. Tenía tiempo para todos, nos hacía columpio, nos amarraba con rebozo en los burros y nos andaba trayendo para que aprendiéramos a todo.
Incluso nos llevaba a nadar al río, que había unas cosas bastante hondas, y llevaba trozos de madera para que nosotros flotáramos encima y nos enseñáramos a nadar. De monte, su milpa, su sembradío, se juntaba todo el pueblo, incluso pues no había sonido, con un cuerno de toro llamaban a toda la gente y les explicaban: fulano no va a tener cosecha, se está perdiendo su milpa de monte. Él organizaba y le caían los combates, toda la familia iba y le sacaban la milpa adelante a esa persona, ¿no? Y lo único que le tocaba al dueño de la milpa era darles de comer y su tequila al último, pero dejaba y todo limpio. Era muy bonito porque la gente convivía, se conocía, además se ayudaban. También cuando había un enfermo se cooperaban. Si no tenía dinero, pues vendía maíz, frijol, café, lo que tenían para curar a la persona. También otra de las cosas, participaban cuando alguien se iba a casar, se cooperaban, uno llevaba aquí una gallina, un puerquito, pero el chiste que se hacía la fiesta en grande hasta de 2-3 días. Mi papá también le gustó mucho la música, él fue músico de violín, le encantaba tocar el violín. Dice que cuando la carretera va a haber muchos problemas y hasta muerte va a haber, porque si el comisario es gente sencilla de palabra, pues les va a repartir si les toca algo, ¿no?, de la compañía maderera, y si no, va a haber hasta muertos. Y pues así pasó. La gente se empezó a vender, los representantes de ese tiempo, hubo un cacique que siempre se reelegía él y él y él, y pues se quedaba con todas las ganancias, que tuvo gatilleros y ya nadie le podía decir nada, por lo mismo de que ya estaba bastante fuerte y ahí solamente él quería mandar. Después se le ejecuta y pues ya vino la represión bastante fuerte, porque la guerrilla lo mandó primero le mandó a decir que se calmara, hiciera las cosas bien, pero a las 3 veces que no entendió, pues sí se mandó a aniquilar. Pero de ahí empieza la represión, porque le echaban la culpa a la familia. Entonces ya mi familia empezó a salirse fuera y ya porque eran perseguidos, llegaba el ejército a las 5 de la mañana a tirar puertas, a golpear, y sacaban a todas las familias, los hombres de un lado y las mujeres del otro lado, y hacer censo, cómo te llaman, dónde vives, de qué familia eres, y si llevaban apellido de Cabaña, le pones de aquel lado con las manos hacia atrás y la cara hacia la pared, y las otras en otro lado. Pues de ahí empezamos a ver ya la situación muy difícil, de que empezaron a llevarse familiares delante de todo el pueblo. De ahí la primera vez se llevaron a un primo y a un sobrino y no pudimos hacer nada. Así nos avanzamos contra ellos, pero pues ellos se nos regresaban a culatazo y nomás los veíamos cómo los levantaban en el helicóptero. ¿Y qué podíamos hacer ante un gobierno pues agresivo, bien armado? Pues nos quedábamos llorando, gritando con la impotencia de no poder hacer nada. Pues de ahí me vino la inquietud de